Ya, muy bien, ahí sí puedo grabar. Comenzamos entonces la grabación de, de este estudio, ¿cierto? Que siempre tenemos. Voy a compartir la pantalla para ustedes. Aquí está. Como cada sábado, ¿cierto? Nosotros estudiamos el libro El Misterio de la Profecía. Ustedes ya lo tienen, ¿cierto? En sus manos. Quien está viendo esto y aún no lo tiene, lo puede conseguir todavía conmigo. Y vamos estudiando capítulo a capítulo de manera general, todos los sábados a las 17 horas, ¿sí? Todos los sábados a las 17 horas nosotros tenemos esta cita para poder estudiar este libro que está basado, ¿cierto?, en lo que dice la palabra de Dios y también un poco en el espíritu de profecía, ¿ya? Más alguna experiencia que tiene el pastor Mark Fearley y el teólogo Loron Wade. Y ahora vamos al estudio. Hoy día corresponde el capítulo número 16, que se titula ¿Cómo obtener una nueva vida? ¿Ya? Un capítulo bien interesante con un título, ¿cierto?, caprichoso. Entonces vamos, ¿cierto?, ya al estudio del capítulo del día de hoy. Les quiero presentar este lugar. No sé si ustedes lo han visto de repente en alguna película o algunas imágenes o postales que aparecen de repente por allí. Pero, ¿qué les parece la vista? Bonito, ¿no? Esto se encuentra en Turquía. Específicamente, ¿cierto? Bueno, al lado de Grecia, específicamente en Capadocia. Un lugar llamado Capadocia, que es conocido por ser un lugar donde hay grandes rocas. En realidad, todo esto que ven acá abajo no son cerros, sino que son piedras gigantes, ¿sí? Gigantes rocas. Hay montañas de rocas, por eso se llama Capadocia, aquel lugar. Y es un lugar muy bonito. Bueno, una de las atracciones que tiene es que ese lugar, producto de la forma que tiene, de las rocas que hay y todo eso, es un lugar muy cotizado para ir a hacer estos viajes, ¿cierto?, en globos aerostáticos, como pueden ver ahí. Y es un lugar donde es muy agradable ver la vista, ¿cierto?, el atardecer, algo romántico, como pueden ver ahí. Sí, bien bonito. Y ustedes, bueno, ya se fijaron que tiene estas especies de rocas, ¿sí? Miren, les quiero mostrar otra imagen que aparece acá. Aquí ustedes pueden ver estas mismas rocas en Turquía. Y fíjense bien, ¿se dan cuenta? Tiene esta gran montaña de roca que está en Capadocia, tiene orificios, agujeros, hoyos en sí, ¿ya? Y estos agujeros que están ahí, ¿cierto? No son naturales, sino que fueron hechos por mano humana y son construcciones, son casas, son habitaciones, son ventanas, las cuales podemos ver ahí más cerca. Esto, por ejemplo, es un templo. Ustedes ya se dan cuenta por la imagen, es un templo en Capadocia. Bueno, pues resulta que Capadocia es un lugar que está en Turquía, al lado de Grecia, eh, a varios kilómetros de lo que es Jerusalén, toda la región, ¿cierto?, de Galilea, de Nazaret. Y este lugar fue uno de los lugares que habitaron los primeros cristianos cuando comenzó la persecución romana. Ellos se escondieron, se dispersaron, lo que se conoce como la diáspora, eh, se dispersaron y obviamente como el Imperio Romano buscaba, ¿cierto?, aniquilar a los judíos y específicamente la secta de los cristianos, que así se le conocía como una secta, eh, estos huyeron a diferentes lugares, llegando a Grecia, Turquía, y a uno de esos lugares a los cuales llegaron fue Capadocia, este lugar que pueden ver acá, que era un lugar que obviamente no estaba habitado por no tener las condiciones óptimas, porque era un lugar rocoso, seco, pero los cristianos fueron allá y construyeron sus casas en aquellas rocas. Imagínense, en cuevas, ¿cierto? Construyeron, ¿cierto?, sus habitaciones y de esa manera estaban escondidos, porque ¿quién los iba a buscar allí? En un lugar donde habían puras rocas. Bueno, pues ellos estaban allí escondidos. Esto es, bueno, esta roca ya se destruyó, se partió por la mitad, por eso se ve el interior, si no, solamente se verían las ventanas externas, pero esto es más o menos el interior. Vamos a ver otras imágenes de cómo es por dentro, o sea, no es algo cierto lúgubre, oscuro, sino es algo bien pintoresco, esto es algo real. Así eran estas sinagogas, capillas o templos dentro de la ciudad de Capadocia, como pueden ver, bien bonitos. Y ellos allí trataban también de replicar las historias que habían aprendido, las escrituras a través de imágenes, a través de pinturas, ¿ya? Y eso eran sus PowerPoints, eso eran sus presentaciones, eso eran sus videos, eso era su YouTube. Ellos cuando se sentaban allí, los maestros iban enseñando con las imágenes que habían dibujado en las paredes. Muy bonitas, como pueden ver, han pasado los años, ¿cierto? Pero aún se mantienen esas imágenes allí. Obviamente ya este lugar, ¿cierto?, resguardado, cuidado, y se han hecho todos los arreglos para que se mantenga de la mejor manera posible. Pero ahí ustedes pueden ver las imágenes, son imágenes bien bonitas,
que demoraban cierto tiempo, como ellos tenían harto tiempo ya, su pasatiempo era el dibujar, el pintar, o el ir construyendo dentro de esas mismas cuevas, hacían catacumbas, ¿cierto? Donde enterraban a sus propios muertos, hacían diferentes altares y vivían allí. Era toda una ciudad debajo de las rocas, en estas montañas de piedra, ¿ya? Y ellos utilizaban, por ejemplo, los extractos de las plantas, de las flores, incluso las heces de las palomas, de las aves, para poder crear pegamento o pintura para sus esculturas, para todas las cosas que ellos están haciendo por dentro. Miren qué interesante, bien bonito, ¿no? Ahí pueden ver otro lugar al interior, también en Capadocia. Esto es Capadocia, por dentro. Es un lugar que se ha mantenido mejor y que ha envejecido, ¿cierto? De una manera, ¿cierto? Más lenta, casi sin tocar. ¿Ven? Este lugar es bien bonito en Capadocia. Interesante, ¿no? Es interesante cómo estos cristianos mantenían, ¿cierto? Viva, ¿cierto? Su fe y también iban enseñando, ¿cierto? Sus doctrinas, sus creencias a través de estas pinturas, de estas imágenes. Lo interesante es que en varias de estas imágenes se replicaba la vida de Cristo, cómo tenía que vivir el cristiano, y también se hacían diferentes cultos, como la Cena del Señor, los bautismos, y todo eso estaba plasmado en las pinturas, ¿cierto? En las paredes que tenían ahí en los templos de Capadocia, ¿ya? Miren, quiero mostrarle otra cosa. Muy cerca de allí, ¿cierto? Bueno, el bautismo, ¿cierto? Es algo que todos nosotros conocemos. Para ser parte de la iglesia uno tiene que bautizarse, ¿cierto? Y así se convierte en miembro de la iglesia y también miembro de la familia de Dios, ingresa al reino de los cielos. El bautismo es una práctica que se ejecuta hace mucho tiempo, ¿ya? Pero hace mucho tiempo atrás, cuando ya se empezó a mezclar la religión con ya el ámbito pagano, la política, lo que fue la unión de Roma con ya el cristianismo, dando resultado a la iglesia de Roma, la iglesia católica apostólica romana. Ahí se empezó a enseñar el bautismo por aspersión, que era una práctica bien común entre otras religiones paganas, que era muy común que los dioses asperjaran cierto sangre o agua, cierto, saliva sobre sus hijos, y esto hacía que ellos obtuvieran poderes, etcétera, etcétera. Ellos tomaron esto y lo empezaron a replicar y enseñar en, en sus iglesias, ¿ya? Pero realmente eso era lo que enseñaban los primeros cristianos, aquellos que eran perseguidos, aquellos que eran, cierto, los fieles de Dios, aquellos que se encontraban en lugares como Turquía, Grecia, Capadocia. Eso es lo que había enseñado Jesús. Miren, en realidad la Biblia nos habla de otra cosa, no nos habla del bautismo por aspersión, como se le conoce normalmente hoy en día en el ámbito más general, sino habla de otro tipo de bautismo, que es el bautismo que tuvo Jesús. Ya recuerden que Jesús se bautizó en agua, en el río. Sería ideal que todos nosotros nos pudiésemos bautizar ahí en el Jordán, pero es algo cierto, tremendo, ir hasta allá, o ojalá bautizarnos en el río, al igual que como lo hizo Jesús, allí, cierto, a las orillas del río, bautizarse, cierto, sumergiéndose en el agua, pero eso más o menos lo que se replica en cada una de nuestras iglesias, que se bautiza una persona en un estanque, en una tina o a veces en una piscina, ¿cierto? Y se le sumerge en agua, de la misma manera como lo hizo Jesús. Miren, acá hay un bautisterio, ya en los tiempos cristianos, ¿cierto? En el siglo I, apenas, siglo 130, año 130 por ahí. Esto es algo que se encontró en Éfeso, ya una de las iglesias principales de los cristianos en las regiones griegas. Se encontró este bautisterio, que es un bautisterio bien interesante. Miren, acá hay dos escaleras, son escaleras, ¿cierto? Bien directas, bajan inmediatamente. Y acá, ¿cierto? Bajaba el obispo, el pastor, el maestro, y por este otro lado, ¿cierto? Entraba la persona que quería ser bautizada, ¿no? Y todo este estanque estaba lleno de agua, lleno, completamente lleno, ¿sí? Hasta arriba, hasta el tope. Entonces, al entrar, uno ya se iba a empezar a mojar hasta abajo, ¿ya? Y solamente quedaba la superficie, ¿cierto? Del pecho hacia arriba, al aire, y el resto estaba todo cubierto por agua. Entonces ahí entraba la persona y era sumergida en el agua y salía, ¿cierto? Por el otro lado mostrando de que él había entrado, ¿cierto? De una forma, había venido con una vida y todo eso, ¿cierto? Había muerto y ahora surgía nuevamente como una nueva persona, como un cristiano, ¿ya? Podía entrar con una persona pagana, una persona pecadora, pero ahora, ¿cierto? Después ascendía por la otra escalera
como una persona salva, como una persona, ¿cierto?, heredera de del reino de los cielos, ¿ya? Bien interesante para ir mostrándole lo que hacían los primeros cristianos, ¿no? Miren, la palabra bautismo obviamente viene de la palabra griega. Recuerden que el Antiguo Testamento es escrito en hebreo y el Nuevo es escrito en griego. La palabra bautismo o bautizo que se utiliza en todo el Nuevo Testamento es la misma, ya es en realidad una transliteración. Se translitera la misma palabra en griego, se escucha de la misma manera, ¿cierto?, en español, bautizo, ¿ya? O bautismo. Y significa en sí, en el propio dialecto, sumergir, zambullir, lavar, hundir o bañar. Miren qué interesante, ¿eh? Entonces, tú puedes sumergir a alguien si le tiras agua encima. Puedes bañar de manera completa o lavar a una persona si solamente le dejas caer unas gotas sobre su cabeza. Claro que no. Entonces, lo que se le conoce como la aspersión, cuando viene el cura, ¿cierto? O viene el padre de una iglesia y empieza a tirar agua, ¿cierto? A tirar, ¿cierto? Con su dedo agua hacia la gente, eso no podría ser considerado un bautismo en sí, ¿ah? Porque no cumple el ideal, ¿cierto? La etimología de la palabra. El bautismo es lavarse de forma completa, es hundirse en el agua, bañarse, zambullirse, sumergirse, ser limpiado. Y eso es lo que trata, ¿cierto?, de hacer el bautismo con nosotros, ¿ya? La gran comisión, ¿cierto?, que Jesús le hizo a sus discípulos, la encontramos acá. Ustedes la pueden buscar rápidamente en sus Biblias, está en Marcos 16, versículo 15 y 16, y también en Mateo el capítulo 28, versículo 18 al 20. Ya ustedes lo pueden buscar, se los voy a leer, los tengo acá. Dice lo siguiente: Jesús, antes de retirarse, le dio esta gran misión a sus discípulos. Esa es la misión que también nos da a nosotros. Ojo, miren muy bien. Escuchen, dice, Él les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Interesante, Jesús les dice a sus discípulos: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Y aquella persona que crea y que sea bautizada será salva, pero la que no será condenada. Muy simple, Jesús dice así: la persona que quiera ser salva tiene que creer, tiene que ser bautizada y ya va a ser salva. Pero si tú no haces ninguna de las dos, obviamente vas a ser condenado. Muy simple. En pocas palabras, Jesús ya lo dijo y punto. Así es. Dicho y hecho. ¿Ya? Y en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20 dice lo siguiente: Jesús se le acercó y habló a sus discípulos diciéndoles: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Miren qué interesante. Jesús les ordena a sus discípulos antes de irse, antes de ascender al cielo. Él, ¿qué es lo que hace? Va y se da la vuelta y le dice, ¿cierto?, a sus discípulos: antes de irme, miren, ahora tengo toda la autoridad, tengo toda la potestad, tengo, cierto, el poder, tengo, cierta autoridad, por lo tanto les ordeno a ustedes que vayan con la autoridad que me ha sido dada, ¿cierto?, a todos lados, hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle las cosas que les he mandado. Y aquí también hace una promesa: aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin de este mundo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Esa promesa también la hace para nosotros, esa orden también la hace para nosotros, mis queridos amigos, hermanos. Tú que ya has sido bautizado, tú que ya eres parte de la iglesia, tú que ya eres miembro de la familia de Dios, el Señor no solamente te deja ahí, sino que también te da una misión, que así como alguien vino y te predicó el Evangelio, te enseñó, tuvo paciencia, te llevó a la iglesia, te enseñó las doctrinas, te enseñó cómo estudiar la Biblia, te bautizó, ¿cierto? Te llevó, ¿cierto?, al bautisterio, al bautismo. De la misma manera tú tienes que hacerlo ahora, como lo hicieron contigo, con otras personas. ¿Sí? Hay muchos cristianos que hoy en día se esconden. Muchos cristianos que hoy día, claro, se bautizan, claro, van a la iglesia, pero hasta ahí nomás. Ellos estudian, aprenden y nada más. Ni siquiera comparten, ni siquiera dicen a su jefe que son cristianos, ni siquiera, ¿cierto?, comentan que son hijos de Dios, sino que se lo guardan para sí mismos, que es algo íntimo, algo personal. Dicen: no, es que yo no lo voy a andar alumbrando, no lo voy, ¿cierto?, a sacar a la luz, lo voy a traer a colación, a la mesa. No, no, no.
Pero el Señor nos da una orden, nos da la orden de que vayamos y prediquemos a la gente. Y no solamente eso, que hagamos discípulos, que bauticemos y que enseñemos, ¿cierto?, a guardar estas cosas, o sea, a guardar los mandamientos. Miren qué interesante. A veces nosotros tratamos de cumplir la misión del Señor que Él nos ha dado y vamos por todos lados, predicamos, enseñamos a la gente, hacemos discípulos, pero falta una cosa, no bautizamos. El ministerio de todos los creyentes es algo cierto que nosotros creemos, que Jesús le ha dado una tarea, una misión a cada creyente, a cada discípulo. No solamente los primeros 12 apóstoles fueron discípulos, sino que todos aquellos que siguen al Maestro, que siguen a Jesús, que reciben cierto su nombre y que lo aceptan como su Salvador, también son discípulos de Él. Por lo tanto, tú y yo también somos discípulos. Uno dice, no, es que esta misión, lo que aparece en Mateo 28, lo que aparece en Marcos 16, Jesús se dirigió, ¿cierto? Se refirió a sus discípulos que estaban allí, aquellos que se habían quedado con él, ¿cierto? Los 12, en realidad 11 discípulos que se quedaron, después se añadió, ¿cierto? Pablo, el 12º discípulo, ¿no? El 12º apóstol. Entonces, esta misión era para ellos, Jesús le habló a ellos, no a nosotros. Claro, tiene razón, pero esto también se aplica a nosotros, ¿comprende la idea? Todo lo que el Señor Jesús enseñó, todo lo que Él ordenó a sus discípulos, también lo ordena a nosotros hoy en día. Es por eso que es importante estudiar la Biblia y aplicarla como si el Señor mismo nos estuviera hablando hacia nosotros. Cada vez que el Señor dice, Jesús le dijo a sus discípulos, Jesús ordenó, Jesús dijo a tal persona, léelo como si te lo dijera a ti. Haz ese ejercicio, léete los evangelios, agarra cierto algún libro, agarra Juan, agarra Mateo, agarra Marcos, toma alguno cierto de alguna de los evangelios, ciertos escritos, y cada vez que Jesús hable, cada vez que aparezcan esas letras en rojo, como aparecen en algunas Biblias, hazlo de manera personal. Que el Señor Jesús te hable a ti. Que el Señor a veces te rete. Que Él mismo te diga, hombre de poca fe, mujer, tu fe te ha salvado. ¿Quieres ver el reino de Dios? ¿Quieres ser salva? ¿Quieres ser limpio? Que el Señor te haga esas preguntas a ti, no solamente al personaje que está ahí, sino que tú lo puedas poner en primera persona, lo puedas aplicar a tu vida. ¿Ya? Volviendo al punto anterior, como les comentaba, nosotros tenemos una gran misión y la iglesia también tiene varias actividades, hay muchos departamentos, muchos ministerios en los cuales tú puedes desarrollarte. Puede ser en la obra cierto misionera, puede ser la obra cierto de escuela sabática, en el ministerio de la música, en el ministerio joven, en el ministerio cierto de diaconado, cierto de diaconisas, de anciano, de iglesia, como sea, como tú quieras, pero todos nosotros compartimos esto mismo. Todos tenemos cosas que hacer, todos son importantes, desde aquella persona que se pone en la puerta, desde aquella persona que barre la iglesia, aquella persona, ¿cierto?, que se queda cuidando la iglesia y la cierra en la noche, aquella persona, ¿cierto?, que predica, aquellos, ¿cierto?, que hacen el aseo, todos ellos son importantes, todos tenemos diferentes tareas, diferentes dones también, pero todos en sí compartimos esta misión que aparece acá, que es la de anunciar el Evangelio, el de predicar, hacer discípulos, bautizar y enseñar. Muchas veces nosotros, claro, vamos a diferentes lugares donde hay necesidad, donde la gente no conoce al Señor, les predicamos, les enseñamos, hacemos discípulos, hay mucha gente que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, a través de los videos, de la música que hacemos. Pero yo te hago esta pregunta, mi querido amigo, mi querida hermana. Esos discípulos que tú tienes, aquellas personas que son tu familia, aquellas personas que te siguen, a las cuales les has enseñado, que para ellos tú eres un referente de Cristo, tú les has hablado del bautismo, les has hecho la invitación para bautizarse, para entregar, ¿cierto?, su vida al Señor de manera completa, no solamente una parte, no solamente un día, sino de manera completa y mostrarlo a través del bautismo. A veces nos falta eso. Hay hermanos que pasan 10, 20, 40 años en la iglesia y nunca han traído a nadie a la iglesia. Nunca han traído a nadie, nunca le han dado estudios bíblicos, nunca le han bautizado. No es que bautizar es solamente para el pastor, no, 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 mi querido amigo, mi querida hermana. Es para todos. Todos tenemos que ser parte. Esto es algo que ordenó el Señor y por lo tanto, si Él ordena, hay que cumplirlo. Y esto lo ordena a todos nosotros, a todos los discípulos, a todos. ¿Ya? Por lo tanto, tú y yo también tenemos que encargarnos de llevar a gente al bautismo. Así como alguien hoy día o años atrás te llevó, ¿cierto?, a las aguas del bautismo, tú también ahora
tienes que invitar a otra persona a que se acerque a las aguas de vida, que le van a lavar su vida, ¿cierto? Que le van a limpiar, para así entregarse al Señor. ¿Ya? Juan el Bautista, ¿cierto? Conocemos a Juan el Bautista. Su propio nombre lo dice, el título que él recibió, ¿no? El Bautista o el Bautizador. Marcos capítulo 1, versículo 4 dice lo siguiente: así Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Miren qué interesante. En aquella época, en el tiempo del cual estamos hablando, apenas en el primer siglo, en los primeros años, ¿cierto?, del nuevo milenio, eh, estaba Juan el Bautista y él empezó a predicar acerca del bautismo. Y acá Marcos capítulo 1, versículo 4, nos habla de que él estaba en el desierto predicando del bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. ¿Saben? En aquella época habían varios bautismos. ¿Cómo así? Claro, habían varios bautismos. ¿Ya? La gente conocía de forma general qué era el bautismo. Había un bautismo que, por ejemplo, tú después de trabajar, después de hacer varias cosas, tú tenías que bautizarte. Tú ibas a tu casa y te tenías que bañar, te tenías que bautizar, lavar de forma completa para poder limpiar aquella tierra, ¿cierto? La mugre, el viento, todo aquello que haya quedado impregnado, ¿cierto?, en tu cuerpo. Claro, no se limpiaba, ¿cierto?, las manos antes de comer, se lavaba la cara al entrar a la casa, pero esto era algo que tú hacías antes de ir a acostarte, ¿ya? Porque puede haber sido que durante el día tú hayas, no sé, te hayas cortado o que hayas, ¿cierto?, tocado algún cadáver o cualquier otra cosa, entonces eso indicaba que tú estabas impuro según las leyes mesiánicas, ¿cierto? Según las leyes mosaicas, perdón. Entonces uno tenía que bautizarse, tenía que limpiarse de forma completa. Ya lo que hacemos hoy en día, ¿no? Que llegamos del trabajo, llegamos, ¿cierto?, del día agotador, y ¿qué es lo que hacemos antes de acostarnos? Bañarnos, ¿sí o no? Ya nos limpiamos, ¿cierto? Nos bañamos, nos lavamos, de la misma manera en aquel tiempo. Por ejemplo, para entrar al templo uno tenía que bautizarse de esa manera. Al principio, ¿cierto?, en la entrada del templo había una gran fuente, y en esa fuente tú tenías que limpiar, pero de manera completa. Entonces te dan un espacio allí para que tú te pudieses limpiar. Y tú te sacabas, obviamente, la manta que tenías arriba, ¿cierto? Te sacabas todo, te quedabas solamente en tu ropa interior, te tenías que lavar de forma completa. Y te pasaban unas vasijas, todo para poder lavarte de forma completa. Y si ustedes van, por ejemplo, eh, a los lugares bíblicos, hoy en día en aquellos templos, tanto judíos, cristianos, ¿cierto?, musulmanes, ortodoxos, se hace de esa manera. Antes de entrar al templo, primero te llevan a un lugar, a una cámara, ¿cierto?, a alguna especie de baño, donde te tienes que lavar de forma completa. Yo escuché el testimonio de una chica que ella fue misionera en Kazajistán, y allá, ¿cierto?, había una religión musulmana, y era así, que ella había entrado, ¿cierto?, al templo, y a ella la llevaron para el baño, ¿cierto?, el lugar, y tenía que lavarse de forma completa, tenía que no solamente lavarse sus manos, sino que sus uñas, su pelo, su cara, ¿cierto?, sus manos, sus brazos, sus partes más íntimas, sus pies, todo, todo, antes de poder entrar, ¿cierto?, al templo. Interesante, para poder de esa manera limpiarse de forma física, pero también ejemplificar que nosotros tenemos que ser limpios de manera completa antes de presentarnos delante de Dios, en este caso. ¿Ya? Entonces, ese era un bautismo que también había, que el sacerdote, cada vez que él comenzaba su turno, por así decirlo, de sacrificio, de ordenación, de su oficio en sí, ¿cierto?, su trabajo, él tenía que también bautizarse, tenía que limpiarse de forma completa. ¿Comprenden la idea? Cuando había una boda, cuando había, ¿cierto?, un evento especial, uno antes de ocurrir el evento, o al entrar a la casa, ¿cierto?, de la fiesta, del novio, de la boda, tú también tenías que bautizarte. Entonces, habían varios bautismos, ¿ya? Puede ser para un bautismo, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, no sé, después, ¿cierto?, de tener relaciones, un bautismo, ¿cierto?, eh, higiénico para después de volver a casa, un bautismo, ¿cierto?, para poder entrar al templo. Habían varios bautismos en aquel momento, ¿ya? Entonces Juan aparece ahora predicando aquel bautismo, pero ahora para perdón de los pecados, un bautismo que iba a representar el arrepentimiento de nuestras faltas. Porque los otros eran bautismos ceremoniales, eran bautismos, ¿cierto?, típicos que iban a haber, simples, pero este era un acto más profundo, más íntimo, que tenía una trascendencia mucho más importante, que era el bautismo para poder pedir arrepentimiento al Señor y para demostrar que nosotros somos limpios de nuestros pecados. Eso es lo que empezó a predicar Juan el Bautista en el desierto,
Y a aquel lugar, ¿cierto? Llegó Jesús, obviamente. Llegó Jesús para demostrar, ¿cierto?, que estaba a favor de esto. Y él mismo se bautizó dándonos ejemplos a nosotros de que tenemos que hacer lo mismo. En otra ocasión, en Juan capítulo 3, versículo 3, si ustedes lo pueden buscar en sus Biblias, ahí se corrió un poco, ¿cierto?, la diapositiva. Pero ahí aparece en escena también Nicodemo, uno de los grandes líderes religiosos de aquel entonces. Él era fariseo, él era celoso por la ley, él cumplía casi todas las leyes, ¿cierto?, del templo, de los fariseos que ellos mismos habían creado para evitar quebrantar las leyes, ¿cierto?, que Dios había puesto. Por eso ellos eran tan estrictos, tan rígidos, y eso era algo que también molestó a Jesús, porque se fijaban solamente en las leyes en vez de realmente los principios, que eran pasar tiempo con Dios, amar al prójimo, atender al necesitado, todo eso. Él fue cautivado por la enseñanza de Jesús y él de manera íntima, personal, va a verlo. Lo va a ver, pero de noche, para que nadie más lo vea. Entonces ahí ustedes lo encuentran en el relato, Juan capítulo 3, versículo 3, versículo 1 en adelante, ¿cierto? Pero el versículo, ¿cierto? 2 y 3, ahí se manifiesta Nicodemo, preguntándole a Jesús, ¿qué tengo que hacer entonces, según tu enseñanza, según lo que tú dices, para ser cambiado, ¿cierto? Para ser una persona nueva, ¿ya? Para mejorar. Entonces ahí Jesús le responde, de cierto te digo que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Qué interesante, le dice, para ver el reino de Dios, para ser parte de él, lo que tú tienes que hacer es nacer de nuevo. Interesante. Y ahí Nicodemo le dice, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? O sea, ¿acaso me voy a reencarnar? O cómo, no sé, cómo el hombre ya, yo soy adulto ya, yo imagino ya a Nicodemo ya cerca de sus 40 años, quizás tenía su esposa, familia, él preguntándose, ¿cómo entonces entraré de nuevo al vientre de mi madre y naceré de nuevo? ¿Cómo será eso posible? Pero ahí más adelante Jesús le responde, le dice, mira, no es necesario hacer eso. Simplemente con bautizarte, con ser sumergido en el agua, tú naces de nuevo. De manera simbólica, pero también de manera, cierto, espiritual, de manera especial. Muchas personas, cierto, hoy día, al ver todos los errores que cometieron en su vida, tú y yo quizás miraremos, cierto, las memorias pasadas, el tiempo que ha pasado, los años, y también nos daría como gana volver al pasado, ¿no? Volver atrás, arreglar un poco las cosas, o uno dice, ya está tan frustrado, dice, hice todo mal hasta ahora, me he equivocado tantas veces, me gustaría, cierto, borrar todo y comenzar de nuevo, ¿sí o no? Hacer un borrón y cuenta nueva. Sacar la página, ¿cierto? Borrar todo lo que he escrito hasta ahora, mi historia, y comenzar de nuevo, porque he sido conocido como una persona mala, he cometido errores, he hecho, ¿cierto?, lo malo hasta ahora, me gustaría cambiar eso, ¿sí o no? Todos nosotros, te pregunto, tú y yo, ¿cierto? Hemos tenido esa sensación también, ¿sí? Bueno, el Señor nos ofrece esto, nos da la oportunidad de poder hacerlo. Mira qué maravilloso. Cómo, ¿cierto?, el Señor borra nuestros pecados, cómo Él borra, ¿cierto?, nuestra vida y nos escribe una nueva página. ¿Cómo es eso posible? Bueno, a través del bautismo, ¿sí? A través del bautismo nosotros podemos nacer de nuevo. Es como si todo lo que nosotros hicimos de malo, todo lo que hicimos mal hasta ahora, todo eso nunca hubiese pasado. Y nuevamente tenemos la oportunidad, como si naciésemos de nuevo. Y cuando tú naces de nuevo vas aprendiendo. Uno nace y no sabe nada, tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a hablar, aprender, ¿cierto?, el lenguaje, muchas cosas. Lo mismo pasa cuando tú eres bautizado. Muchas personas dicen, no, yo ya me bauticé y con eso es suficiente, ya no tengo que aprender más. No, eso es solamente el comienzo. Es solamente el comienzo de ser un cristiano, de vivir la vida que el Señor quiere para nosotros. Por lo tanto, el bautismo es solamente el comienzo, solamente el nacimiento. Después de eso, hay que seguir estudiando, hay que seguir profundizando, hay que seguir teniendo una relación con el Señor y cada vez acercándonos más a Él, cada vez aprendiendo más, cada vez queriendo conocer más, ¿no? Creciendo, cambiando nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, lo que hablamos, lo que pensamos, todo eso. Borrón y cuenta nueva. Lo que todo el mundo anhela, lo que todo el mundo quiere, eso solamente lo puede ofrecer el Señor. ¿Cómo? A través del bautismo. ¿Ya? El Señor borra tus equivocaciones, borra todo lo que tú hiciste de malo, no importa. No importa tus pecados, cuán grandes fueron, el Señor borra todo eso, los borra, ¿cierto? Y comienza a escribir de nuevo tu historia, de una mejor manera. Y ahí tú, siguiendo los mandamientos del Señor, comienzas a vivir de una manera diferente y es como si todos tus delitos fueran borrados y ahora comienza de nuevo. ¿Qué te parece? Wow, ojalá la sociedad hiciera eso, ¿no? Bueno, pues el Señor puede hacerlo. En el mismo relato,
Juan capítulo 3, versículo 5, perdón, dice lo siguiente. Jesús respondió, de cierto te digo que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Nuevamente Jesús le responde a Nicodemo y le dice, mira, para poder entrar en el reino de Dios hay dos requisitos importantes. Sí, claro, como en todo lugar, ¿cierto? Nada es gratis, obviamente hay que hacer algunas cositas, ¿cierto? No es que la salvación haya mérito en nosotros, pero sí hay que hacer cosas para poder obtenerla, ¿no? Dice lo siguiente, a menos de que uno nazca en agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, ¿ya? Dos requisitos. Aquí está hablando, ¿cierto?, de dos bautismos, nuevamente Jesús. Está hablando del bautismo o del nacimiento del agua y del bautismo del Espíritu, ¿ya? Del nacimiento del Espíritu. ¿Cómo es eso? Podríamos decir que en realidad hay dos bautismos, ya hoy en día, que eso es lo que se considera, ¿cierto? Lo que considera el Señor, que es el bautismo en el agua, y a través de eso, ¿cierto? Tú eres limpiado. Imagínate, uno, ¿cierto? Está sucio a veces, entonces lo mejor es sumergirse en el agua, y cuando uno se sumerge y está bien sucio, todas las impurezas van saliendo de nuestro cuerpo, se despega, ¿cierto? Toda la suciedad, y el agua se lo lleva, ¿sí o no? Bueno, pues el bautismo es eso, toma todos nuestros pecados, todo, ya sea nuestras acciones por donde hemos caminado, lo que hemos pensado, lo que hemos hablado, todo, absolutamente todo, incluso las heridas, lo que está impregnado en nuestro cuerpo, todo eso de forma simbólica es limpiado y el agua se lo lleva, ¿cierto? Y nosotros surgimos completamente limpios, nuevos, ¿ya? Pero hay otro bautismo que es el espíritu también del Espíritu Santo, el bautismo, ¿cierto? Y el nacimiento que nos da Él. Después de ser bautizados, no solamente somos sumergidos, ¿cierto?, en el agua, sino que también somos bautizados y sumergidos en el Espíritu. ¿Cómo puede ser uno bautizado en el Espíritu? Bueno, pues después de ser bautizados recibimos el Espíritu Santo. Algunas personas pueden recibirlo inmediatamente después de ser bautizados, otros después de la semana, otros más adelante. Recuerden esta siguiente historia. Ahí si alguien puede leer rápidamente Mateo capítulo 3, versículos 16 o 17, que nos acompañan acá. Jesús fue bautizado, fue cierto, se dirigió al desierto para encontrarse con su primo, Juan el Bautista, y él le pidió que le bautizase, ¿no? Entonces, Juan, su primo, ¿cierto? Le dijo, no, mira, tú tienes que bautizarme a mí, yo no soy digno de bautizarte, ni siquiera de desatarte el calzado que tienes en tus pies. Pero él le incite, ¿cierto? Y le pide, por favor, que lo bautice. Entonces Juan lo toma, lo sumerge en el río, lo limpia, ¿cierto? Y al levantarse Jesús, ¿qué es lo que ocurre? Si alguien puede leer Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Qué es lo que dice? Amigos, hermanas, que nos acompañan acá. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Pueden prender ahí su micrófono y leerlo, por favor. ¿Lo tienen? Si no, parece que tienen problemas con el audio. Lo voy a buscar yo y se lo leo. ¿Sí? Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17 dice lo siguiente. Y Jesús, después de haber sido bautizado, subió del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, que venía sobre él. Y hubo una voz que vino de los cielos y que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Ya? Después de inmediatamente ser bautizado, Jesús descendió sobre él, ¿cierto?, el Espíritu Santo en forma de paloma. Y eso simbolizaba de que el Espíritu Santo se estaba posesionando de él, que ahora estaba siendo ungido, estaba siendo bautizado también con el Espíritu Santo. Recuerden la ocasión en la cual Pedro va a visitar a Cornelio, ¿sí? Alguien romano, y ve que él había recibido el Espíritu Santo y después, ¿cierto? Ahí lo bautiza. Y al ver esto, ¿cierto? Ve que Dios también está a favor de esto. Hay muchas personas que pueden recibir el Espíritu Santo antes y después ser bautizados, o ser bautizados e inmediatamente recibir el Espíritu Santo, o mucho tiempo después. Pero es importante que tú y yo, mi querido amigo, mi querida hermana, seamos bautizados, tanto por el agua como por el Espíritu Santo, para poder ser parte del reino de Dios. Yo te pregunto, mi querido amigo,
mi querido joven, persona que me estás viendo, ¿tú ya has sido bautizada? ¿Has sido bautizado? ¿Recibiste el Espíritu Santo? ¿Has pasado por esa experiencia extraordinaria, muy linda, que solamente aquellos que la han vivido dicen que no es solamente una ceremonia, no es solamente una experiencia, sino que es algo trascendente, algo realmente espiritual? El ser bautizados, el ser sumergidos en el agua para poder ser limpiados de nuestros pecados, y no solamente eso, sino que también después recibir la alegría, ¿cierto?, que coloca el Espíritu Santo en nuestros corazones. Yo no sé si hay alguien aquí que todavía no se ha sido bautizado, si tú me estás viendo, aún no te bautizas, ya has estado postergando esto por mucho tiempo, que has dicho que no, ¿cierto? Más adelante, mi querido amigo, mi querido joven, hermana, hermano, ya es tiempo, ya llegó la hora de que tú te entregues al Señor. El bautismo es algo, ¿cierto? Una demostración. Tú puedes decir, claro, yo amo al Señor, yo le sigo, pero si no te has bautizado, eso no sirve. Es una demostración pública del amor. Es como cuando los novios se casan. Demuestran que se aman, pero lo muestran a todo el mundo, a viva voz. Y se sacan fotos, invitan a la gente, a sus familiares, lo transmiten por redes sociales, ¿sí o no? Lo graban, ¿cierto? Y tú, donde vayas, a la casa de cualquier matrimonio, siempre van a tener una foto de su matrimonio, porque quieren saber quieren demostrarle al mundo de que quieren que sepan que ellos están casados, que están comprometidos. De la misma manera el Señor quiere ver eso en ti. Quiere ver tu vida entregada a Él de forma completa. Si es así, mi querido amigo, persona que me escuchas, que me ves, yo te quiero invitar a que tú te puedas bautizar, que te puedas poner en contacto conmigo, puedes escribir aquí en los comentarios o me puedes hablar para poder arreglar. Podemos, dentro de todo este contexto que estamos pasando por pandemia, podemos arreglar algo, ¿cierto? Para que tú puedas ser bautizado. Y si tú ya fuiste bautizado, mi querida hermana, mi querido joven, no te preocupes, ningún problema. Muy bien, te felicito. Pero tenemos que cada día pedir el bautismo del Espíritu Santo, que el Señor nos unja, nos limpie y que nos pueda fortalecer y llenar con su Santo Espíritu. ¿Ya? No queda solamente allí, no queda en lo que hicimos hace un año, 4 años, 10 años atrás, sino que cada día nosotros tenemos que ser bautizados por el Espíritu Santo también. Con esta invitación, yo te quiero invitar a orar. ¿Te parece? Oremos. Amoroso buen Padre que estás en lo alto de los cielos, te damos gracias por lo bueno que tú eres, Señor, porque tú nos bendices en sobremanera, y te doy gracias porque nos has dado esta instancia de poder compartir, de poder estudiar tu palabra y ver un tema muy importante que a veces lo vemos, Señor, lo conocemos, pero que no lo hemos estudiado, que es, por ejemplo, el bautismo. Que todos nosotros, todos aquellos que amamos al Señor, que nos consideramos cristianos, tenemos que demostrarlo a viva voz, de manera física, de manera tangible, a través del bautismo. No un bautismo, ¿cierto?, por aspersión, porque eso solamente hace que corra agua por nuestra frente, por nuestra cara, ¿cierto? Pero el bautismo que hizo el Señor Jesús fue un bautismo completo, que nos demuestra a nosotros y nos da un ejemplo de que nosotros también tenemos que ser bautizados de manera completa, ser ungidos, Señor, ser bañados, para poder ser purificados de nuestros pensamientos, de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a aceptar esto, a que si nosotros nos consideramos inútiles, que consideramos que hicimos todo mal hasta ahora, que podamos ver esta oportunidad que tú nos das de hacer un borrón, de limpiar, ¿cierto?, todos aquellos errores, de quitarlos, de borrarlos, Señor, de la memoria, y comenzar de nuevo, de nacer de nuevo, Señor, en ti. Y no solamente eso, sino que si ya nos entregamos a ti hace muchos años atrás, que cada día nosotros busquemos ser bautizados por tu Santo Espíritu. Úngenos, Señor, y bendícenos con tu Santo Espíritu. Y acompañe, Señor, a aquella persona que todavía no ha tomado su decisión, quien está mirando esto, que también pueda ponerse en contacto con nosotros y pueda también aceptar por ti. Pedimos todo esto, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.